¿Alguna vez has sentido ese pellizquito aquí? Cuando ves la vida perfecta de alguien más en Instagram, o por ejemplo, cuando tu mejor amigo o ese conocido parece tenerlo absolutamente todo y solamente tú piensas, ¿por qué él sí y yo no? Eso, amigo mío, es la envidia, y aunque no lo creas, es uno de esos sentimientos que todos hemos experimentado y es algo con lo que todos luchamos, incluso yo, aunque no siempre lo admitamos. Es más, incluso hay veces que nos cuesta aceptarlo. Así que hoy te quiero contar cómo la envidia puede hacer más daño de lo que puedes creer y por qué es tan importante aprender a superarla. Todos sabemos que las redes sociales es el sitio perfecto para curiosar la vida de los demás. Vidas que a veces parecen perfectas, aunque en realidad no lo son. Y estas redes sociales es el sitio perfecto para que la envidia haga nido en nuestro corazón. Y todo porque quieres lo que el otro tiene, las vacaciones épicas, como un Mario de barrio que vive en el Caribe, esas relaciones increíbles, ropa de marca, todo lo que según esto necesitas para ser feliz. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando y empezamos a pensar que nuestra vida no es lo suficiente y que te falta algo, y poco a poco nos metemos en esa espiral que nos hace sentirnos pequeños, inseguros, infelices, desgraciados, y acabamos hechos como un gusano, como decía San José María. ¡Santo Dios! ¡Pero si es un palacio! Oye, ¿cómo diablos te alcanza para vivir en una casa así? No sé, así funciona la economía. Sí, pero mire el tamaño de esto. Yo vivo en un cuarto sobre una sala de bolos que está debajo de otra sala de bolos. ¡Qué envidia! Oye, este es... Sí, tu servidor, y el de al lado es el presidente Gerald Ford. Aquí es cuando anduve de gira con los Smashing Pumpkins. Y aquí es cuando viajé al espacio exterior. ¿Tú? ¿Viajaste al espacio, tú? Uy, claro, que nunca has ido. ¿Quieres ver mi premio Grammy? ¡No, no quiero! Dios mío, yo trabajo como burro todos los días de mi vida. ¿Y qué tengo de recompensa? Este portafolios y este corte de cabello. ¿Y qué tienes tú por tu vida de haraganería e ignorancia? ¿Qué? Oh, pues todo. Una casa de sueño, 2 autos, una hermosa esposa, un hijo que tiene una fábrica, ropa elegante y... langosta para cenar. ¿Y mereces eso? ¡No! Y los pecados capitales existen desde que el hombre existe sobre la tierra, pero es quizá la envidia la que más se ha extendido y más problemas ha traído. Es más, conozco muchísimas historias de personas que dejaron de hablarse, amistades que se terminaron y familias que se rompieron, todo por culpa de la envidia. Es más, no sé si recuerdas esa fábula de la luciérnaga y de la serpiente. Cuenta que una serpiente empezó a perseguir una luciérnaga y la persiguió por días sin descansos. Y la luciérnaga, exhausta, por fin se detuvo y le dijo: ¿te puedo hacer unas preguntas? Y la serpiente, que no era precisamente buena onda, le respondió: como de todos modos ya te voy a comer, pregúntame lo que quieras, como sus últimos deseos. Y la luciérnaga, un poco confundida, le dijo: ¿pertenezco a tu cadena de alimentación? No, dijo la serpiente. ¿Te hice algún daño? No, tampoco. Entonces, ¿por qué quieres comerme? Y la serpiente, con rabia, le respondió: porque no soporto verte brillar. Y ese es el punto. A veces la envidia nace simplemente porque no soportamos el brillo de los demás. Pero ¿de dónde nos viene esa sensación? ¿Por qué sentir esa incomodidad al ver a otras personas triunfar? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y si nosotros podemos, tenemos que superarlo. La envidia es muchísimo más de un simple no me cae bien. Es un sentimiento bastante complejo porque es una mezcla entre factores psicológicos, sociales o culturales. Es más, digamos que básicamente con la envidia nos hacemos un autosabotaje porque nos empezamos a cuestionarnos nosotros mismos, a compararnos, a tener inseguridades y esos deseos que nos llevan a desear lo que las otras personas tienen, o es más, o a veces llegamos hasta querer que la otra persona no lo tenga. Y al final solamente nos hace sentir que necesitamos más, que necesitamos ser más rápidos, más exitosos y todo para sentirnos valiosos. Papá, no debes sentir celos de Apu. Recuerda, todo es por la música. No siento celos, sino envidia. Los celos son cuando te preocupa que alguien te quite lo que tienes. La envidia es querer lo que tiene alguien. Lo que yo siento es envidia. Wow, tienes razón. Ahora, la gran pregunta, ¿sabes cuál es la solución a todo este problema? Y bueno, la solución es más simple de lo que crees y se llama generosidad. Y en lugar de compararte, eliges dar algo, ya sea tiempo, recursos, atención, amor, comprensión, etc.
te darás cuenta que la envidia se empieza a desvanecer, porque cuando te enfocas en lo que puedes dar, dejamos de pensar en lo que nos hace falta y por lo tanto es imposible que la envidia anide o que haga su nido en un corazón generoso, y eso es lo que estamos intentando lograr. Es más, te reto que el día de hoy, al terminar de ver este video, hagas algo por alguien, aunque sea pequeño. Y no importa si no tienes dinero, porque puedes dar tu tiempo, tu ayuda, es más, incluso puedes dar una sonrisa. Dale algo a alguien. Inmediatamente notarás que el echar la mano a alguien en algo te dejará por dentro una luz tranquila, una sensación de paz, y ahí es cuando comienza el camino para salir de uno mismo. Porque mientras estés ocupado deseando lo que las otras personas tienen, jamás vas a brillar por ti mismo. Cada segundo que pasas comparándote con otras personas es un segundo perdido, es un momento de la vida que nunca vas a recuperar. Y es más, nunca nadie va a poder vivir la vida por ti, ni lograr lo que tú solo puedes vivir. Así que deja vivir a la sombra de la envidia y atrévete a ser tú mismo. Nadie tiene lo que tú tienes, porque tu valor no depende de la aprobación de las otras personas ni de las apariencias. Depende de que tú reconozcas tu propio brillo y lo uses para algo real. Así que te reto una vez más, deja de mirar la vida de las demás personas como si fuera la meta y empieza a crear la tuya, una que sea increíble y que sea genuina. Es más, si hoy logras poner en práctica eso, aunque sea con un gesto, te darás cuenta que tu verdadero poder está en ser tú mismo. Y si le quieres ayudar a alguien a ser auténtico, ya sabes qué hacer. Compártelo. Y si quieres compartir conmigo el próximo café, también ya sabes qué hacer. Te dejo aquí abajo el link en la descripción. Pax.